Les saluda Fray Carlos Portillo con el tema La creación en el libro del Génesis, tema que ahora ustedes ven en mi canal Metanoia Carliana, que si lo desean también pueden compartir con los demás, pues este canal es para todos. La creación en el libro del Génesis. Qué bueno es comenzar esta formación secuente y progresiva. Es como una ascensión en nuestro conocimiento y formación cristiana, que busca hacernos adultos en la fe. Además, iniciar este crecimiento cristiano con la creación es un buen comienzo. Aquí nos daremos cuenta y tomaremos conciencia de nuestros orígenes, pues nos preguntamos muchas veces ¿de dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Quién hizo la creación? Una sobrina cuando estaba pequeña me preguntaba: Tío, ¿y si Dios nos hizo, quién lo hizo a Él? Ya se imaginarán ustedes el aprieto en que me puso con tan lógica pregunta. Traté de contestarle buscando una pedagogía y lenguaje que no fuera filosófico. Sería interesante preguntarle ahora, que ha crecido, si fue satisfactoria mi respuesta. Para los cristianos adultos es muy claro que venimos de Dios, pues en el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios creó todo lo existente y nos creó a nosotros. ¿Cómo se presenta todo esto en el libro del Génesis? Abordaremos el tema de este bello libro del Génesis, que está al inicio de nuestra Biblia. Por cierto, antes de adentrarnos en este libro y otros textos bíblicos, quiero hacer una pequeña aclaración y sugerencia para ustedes. Idealmente tendríamos que hacer un preámbulo o introducción al Antiguo Testamento y más concretamente al Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Pero como no lo haremos en este tema, les sugiero ingresar al enlace de José Luis Sicre, un gran estudioso de la Biblia, que lo presenta de una mejor manera. Al comenzar, nos daremos cuenta que estamos en el Antiguo Testamento, con una cantidad de escritos que no conocemos del todo, pues son 46 libros en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento 27 escritos o libros. Por ello podemos decir que la Biblia es un conjunto de libros o escritos, que algunos de estos son cortos y que también podemos concluir que tenemos en total 73 libros en la Biblia. Entre ellos, el que ahora abordamos es el libro del Génesis. Como lo he mencionado antes, está dentro de un subgrupo que se llama Pentateuco, que para los judíos constituye la Torá. Estos libros, es decir, el Pentateuco, desarrollan un camino desde los orígenes hasta la muerte de Moisés. Cuando leemos de Deuteronomio 34 del 7 al 11, vamos a encontrarnos ahí que Moisés muere sin llegar a la tierra prometida. Todos los escritos del Antiguo Testamento no son propiamente libros históricos, sino libros que poseen abundantes datos de la historia, pero con elementos sociales, culturales y políticos del pueblo judío y su relación o conflicto con otros pueblos. Así pues encontraremos aspectos culturales como dichos, refranes, cantos de la época, leyendas y otros géneros literarios. Es importante además que sepamos desde el principio que son libros religiosos, que muestran una fe y una identidad del pueblo judío o el pueblo de Israel, con su único Dios Yahvé. Cuando abordaremos el libro del Éxodo, nos daremos cuenta que ahí es donde el pueblo de Israel se constituye en un pueblo que hace una alianza con Dios. La famosa frase que veremos en el tema tercero, el del Éxodo, más adelante, que propone la alianza diciendo: Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Un hecho fundacional y es central en todo el Antiguo Testamento. Nuestros orígenes son presentados por los escritores judíos, especialmente en el Génesis. Esta tradición judía le atribuye
al Génesis y los otros 4 libros a Moisés como su autor. Sabemos que por estudios científicos realizados en estos libros, más bien son escritos que se componen por 4 tradiciones: la yavista, sacerdotal, eloísta y deuteronomista. Esto lo explica un poco el biblista que les sugería anteriormente, Luis Sicre, y que he colocado en el enlace en la descripción de este video. Este aspecto nos hace entender por qué hay 2 relatos de la creación en el Génesis y varios relatos que se repiten en otros libros, pues se debe a que cada relato es hecho por una tradición judía diferente y se unieron al conformar el libro del Génesis o los primeros 11 capítulos que abordaremos aquí en este tema. En el Génesis tenemos 2 relatos de la creación, 2 relatos de los inicios de la vida, de la creación y de nosotros, de las cosas y de los seres humanos. Primeramente hay que considerar que los primeros 11 capítulos del Génesis no son un género narrativo histórico, sino más bien un género poético y simbólico que pretende en resumen decirnos que procedemos de Dios, que Él nos creó, que el inicio lo tenemos en Dios y por supuesto cuando morimos vamos hacia Él. San Pablo en el Nuevo Testamento nos dirá que fuimos creados en Cristo. En Efesios 1 del 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esto que hemos dicho hasta acá nos ilumina para adentrarnos en los 2 textos de la creación, pensando en que no todo fue así como se relata, sino que se nos transmite a través de 2 tradiciones en lo que se nos dice que Dios es nuestro origen. Además es importante tener un panorama general de los 11 capítulos primeros del Génesis, y que son 3 momentos bastante definidos: la creación por Dios, el Dios de la vida, tierra y agua, fauna, vegetación, el hombre y la mujer. En segundo lugar, la rebelión del hombre. Y en tercero, el diluvio como limpieza y remisión del pecado de sangre. Parece que el relato del diluvio es muy importante en los 11 capítulos del Génesis. Trataremos de seguir este esquema para un mayor orden. En esto, fundamentalmente, mi exposición será tomada de Joseph Brenkinson, de su libro Pentateuco, Introducción a los primeros 5 libros de la Biblia. Adentrémonos en los textos de la creación en el Génesis, pues son 2 relatos y como lo he mencionado antes, esto quiere decir que son escritos cada uno por una tradición judía diferente. Primer relato de la creación. El primer relato de la creación va presentado como una creación de Dios en 6 días, y que el 7º descansó. Es un esquema fácil de llevar, como un Dios laborioso que en una semana crea todo, del desorden al orden, del caos a la unidad, y va paso a paso dando forma a su obra. El primer relato de la creación es atribuido a la tradición sacerdotal. Abordemos el texto. En Génesis del 1 al 3, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Después de la luz viene el Creador y forma el cielo, tierra y agua. En Génesis 1, versículo 8 dice: y llamó Dios al firmamento cielos,
y atardeció y amaneció el día segundo. Y en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Luego los luceros grandes. En Génesis capítulo versículo 16. Hizo Dios 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Para continuar con los animales varios de la tierra y del agua. En el Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 22 nos dice, dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y bendíjoles Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Culmina el relato con la creación del hombre y la mujer, a su imagen y semejanza. Ellos son los creados para que manden en todo. En el capítulo 1 siempre, versículos del 26 al 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todos los alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y en Génesis 1:31, vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. Concluye en el capítulo 2 diciendo, en Génesis 2 del 1 al 3, concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluido Dios el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creada que Dios había hecho. Dentro de todo el relato se repite en varios versículos que Dios dice sobre lo creado, que estaba bien, y cuando ha creado al hombre y a la mujer, que estaba muy bien. Los versículos son el versículo 10, donde nos habla, y vio Dios que estaba bien. También en el versículo 12 vuelve a repetir, y vio Dios que estaba bien. En el versículo 18, y vio Dios que estaba bien. En el versículo 21, y vio Dios que estaba bien. En el versículo 25, y vio Dios que estaba bien. Y en el versículo 31, el último versículo del capítulo 1, vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. En el siguiente audio veremos el segundo relato y haremos nuestras primeras conclusiones. Veremos lo acontecido con Adán y Eva, cómo se tergiversa esta armonía del paraíso y luego el diluvio. Paz y bien.